Vamos con una historia especial que seguramente no deja indiferente a nadie. Me preguntan que si Carlos Loret de Mola es masón. Voy a responder a esto. No hay pruebas contundentes ni ninguna declaración formal de él o de algún masón de alto grado que reconozca su pertenencia a alguna sociedad secreta. Parece que más bien es un rumor, podría ser un rumor creado por el Morena cardenista para desprestigiarlo ante los ojos de los católicos. Recordemos que mucha de la propaganda de Morena ha incluido la utilización de líderes pseudocatólicos como Eduardo Verástegui, cuyo único objetivo es descalificar, eliminar cualquier credibilidad que pudieran tener personajes de la oposición o periodistas en particular que exhiben la corrupción de Morena, como es el caso de Carlos Loret de Mola. Y así se busca que los católicos hagan oídos sordos a cualquier denuncia con fanatismo político o fanatismo religioso mal entendido. Igual que la corrupción de Morena, esto es igual que la corrupción de Morena se vuelva invisible para ciertas personas por sencillamente no querer escuchar o no soportar las opiniones del mensajero. Si bien las opiniones de Carlos Loret de Mola distan mucho de ser conservadoras, siempre se ha dicho católico y que tiene especial simpatía por el papado de Francisco, el Papa Francisco, que ya falleció, señalado el Papa progresista, o puesto en duda que incluso fuera Papa por ser un líder religioso que tenía preferencia por la ideología gay, el cambio climático, el socialismo ligero, la socialdemocracia. Y en Estados Unidos, evidentemente Francisco votaría por el Partido Demócrata, por Obama, por personajes que en su conducta, en su política, es totalmente incompatible con el catolicismo. El Papa Francisco llevó esto hasta el paroxismo, al punto de jamás felicitar al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, por su triunfo electoral. Volvemos con Loret, pero precisamente no hay prueba de que Carlos Loret sea masón. Lo curioso es que nunca escuchamos acusaciones iguales para los propagandistas de extrema izquierda. Nunca hemos escuchado se acuse de masones a comunicadores del narcosocialismo ligado a Morena, que si no fueran masones, tampoco les haría falta, porque ya piensan y actúan peor que los peores jerarcas, por ejemplo, de una logia, de la logia Illuminati. Ya actúan con todo el esquema, con todo el plan político, como declarar que los niños son propiedad del Estado, como decir que la religión es el opio de los pueblos. A Loret de Mola no lo encontramos en eso. Imagínense si Loret de Mola abrazara, por ejemplo, totalmente la ideología de la masonería, forzosamente marcharía a favor de Andrés Manuel López Obrador porque es el representante de todo lo que quiere hacer la masonería, todo el proyecto de descristianización sobre México. Y están también los otros comunicadores, que de todos modos les parecen que las cuestiones religiosas o morales les son indiferentes. Los comunicadores de Morena, los propagandistas, los aplaudidores de Morena, que ni son periodistas. Y estos personajes siguen ahí, sin ser objeto de censura ni de ningún ataque. Sencillamente es indiferente al partido, a la censura en el poder, lo que ellos digan. Pero están otros, y esta es otra categoría. Abran espacio para otra categoría, porque están otros comunicadores que sin ser confesionalmente católicos, ni nada parecido, son extremadamente odiados e incómodos para el régimen narcotraficante de Morena, tan solo por exhibir su corrupción de forma inteligente, y no han necesitado de rezar el Padre Nuestro al aire, y no han necesitado de manifestarse contra el aborto en sus espacios de comunicación. No ha sido necesario tampoco que sean periodistas que exhiban la corrupción que reina entre las farmacéuticas internacionales y Morena. Nada de eso.
ha sido por otros motivos. A Carlos Loret de Mola se le ha amenazado de muerte, se le exhibió en la mañanera incluso sus gastos personales, datos fiscales que robó Andrés Manuel, pero también está el caso del periodista Ciro Gómez Leiva, a quien se le intentó asesinar por parte del cártel Jalisco Nueva Generación por órdenes, evidentemente o sospechosamente, de Andrés Manuel López Obrador, prácticamente seguro. Loret es nieto del político priista y periodista Carlos Loret de Mola Medis, que vivió entre los años de 1921 a 1986, de quien se ha dicho que fue asesinado por órdenes del político masón y señalado narcotraficante Manuel Barlet Díaz, uno de los líderes criminales de la DFS, la Dirección Federal de Seguridad, como el hermano de Slim, Julián Slim, Carlos Madrazo, autor de la balacera del 2 de octubre de 1968, que se hizo para desprestigiar al presidente Gustavo Díaz Ordaz, el cual era su adversario político, siendo todos ellos aparentemente del PRI. Carlos Loret de Mola Medis hasta la fecha es satanizado por la extrema izquierda narcotraficante de Morena, sucesores del narcodictador comunista Lázaro Cárdenas del Río, fundador del cártel de Sinaloa, con los militares narcos de México, junto también con la mafia judía italiana de los Estados Unidos, representada por Benjamín Boxy Siegel, en Badiraguato. ¿Por qué? ¿Por qué aborrece Morena tanto al abuelo de Carlos Loret de Mola? ¿Será por ser el abuelo del periodista que más ha exhibido su corrupción, los audios filtrados de cómo se repartían el dinero Pedro Salazar y Amílcar Olán? ¿O había ya desde el pasado algo contra Carlos Loret Medis o Carlos Loret abuelo? Bueno, yo respondo a esa pregunta. Al parecer, Morena tiene en amistad o mal recuerdo de Carlos Loret de Mola Medis porque no formaba parte del círculo criminal del priismo de Lázaro Cárdenas, como todos los otros que eran narcotraficantes y gobernadores y hasta presidentes de la República. Recordemos a Adolfo López Mateos, a su secretario de Economía Raúl Salinas Lozano, que era el padre de Carlos Salinas de Gortari, y de Raúl Salinas de Gortari, que es el dueño del Partido del Trabajo, socio delictivo de Morena. Adolfo Ruiz Cortines, otro presidente socialista, Julián Slim, agente de la DFS, la familia Zuno, que estaba emparentada con Echeverría, el mismo Echeverría, todos ellos, José López Portillo, también socialista, también comunista, todos ellos a favor de la criminal dictadura de Cuba comunista, a la que actualmente desvía millones de dólares Claudia Sheinbaum. ¿Qué es todo esto? O sea, en el PRI, aunque se veía como una organización monolítica de una sola pieza, pues no era así. En el PRI había algunos disidentes políticos. Todo aquel que se desviara de las aspiraciones autoritarias del régimen caía o incurría en cierta herejía. Y ese era el caso del abuelo de Carlos Loret de Mola. Su nieto, que conoce la historia, alguna vez lo escuché mencionarlo. Carlos Loret de Mola ha sido víctima de persecución política por Morena por exhibir la corrupción de ese partido y sus funcionarios, que son los viejos priistas de los 60s y de los 70s. Fue despedido de Televisa Canal 2 por presiones del presidente entonces, Andrés Manuel López Obrador, tras exhibir múltiples robos y fraudes de esa organización política. La izquierda, que controla las escuelas de México, donde se llena de mentiras la mente de los alumnos, se oculta sobre todo la actividad de grupos terroristas vinculados al gobierno federal para el asesinato o como una forma de represión política encubierta con asesinatos y secuestros. Esto durante los 60s y los 70s. Tiene, en cambio, nada de pruebas, pero como que esta escuela mexicana enseña mucho de rumores, mucho de teorías conspirativas. Bueno, es incorrecto que le llame teorías conspirativas, pero bueno, son cuentos que se le recetan a una población para que no vea a los realmente implicados en cosas muy graves.
que son los comunistas que han estado dentro del PRI y ahora son los que controlan todo el aparato de Morena, los que crearon Morena. Bueno, pues en esta escuela se han creado muchas narrativas, rumores contra el presidente Gustavo Díaz Ordaz, sencillamente porque no pertenecía al grupo narcocomunista y revolucionario de Cárdenas. Por ejemplo, a veces hasta se le relaciona con la actriz Irma Serrano, la tigresa, acusada de satanismo, pero a la izquierda no le gusta recordar la otra parte, el antecedente, que quien inició en el satanismo a esa actriz, a Irma Serrano, fue el comunista mural Diego Rivera, amante de la comunista de origen judío ateo o reformista Frida Kahlo, hoy símbolo internacional del odio feminista y el aborto, y una de las pintoras más aclamadas por miembros de la jerarquía Illuminati, muy adinerados, por cierto, personalidades de Europa que tienen toda la agenda de Palestina, o sea, a favor del maometanismo, las drogas, el travestismo, la transexualidad. Bueno, los dueños de Balenciaga o la banca Rothschild salen aquí también como personalidades que celebran la obra triste, la obra violenta y sanguinolenta de Frida Kahlo. Lore de Mola Méndez no colaboró en Yucatán con las organizaciones terroristas del comunismo internacional de Cárdenas y Madrazo en su guerra contra Gustavo Díaz Ordaz, por lo que esparcieron el rumor de que Gustavo Díaz Ordaz como presidente impuso como gobernador de Yucatán a Carlos Loret de Medici. Carlos de Mola Méndez. Morena además acusa que Loret en 1974 habría ocasionado la muerte del comunista Efraín Calderón Lara, un porro que estaba al interior de la Universidad Autónoma de Yucatán. Este tal Efraín Calderón Lara era también otro de los cómplices de Lázaro Cárdenas del Río, otro de los ladrones, asesinos, delincuentes como los de la Liga Comunista 23 de septiembre. Calderón Lara, se caracterizaba por ser el encargado de mover con violencia las turbas de la mafia sindicalista fascista CTM, creada por Lázaro Cárdenas del Río para controlar el voto, así como hoy Morena tiene el control de 23 organizaciones corruptas sindicales o sindicatos charreros creados entre el PRI y Morena y hoy todos controlados por Morena para tener una base de votos fascista o corporativista. Son sindicatos de petróleo, son sindicatos de electricistas, son puro delincuente. Son sindicatos de supuestamente maestros, que es el más grande, etcétera, etcétera. Asesinado por Manuel Barlet Díaz, el exgobernador de Yucatán, Carlos Loret de Mola Méndez. Era la fecha del 7 de febrero de 1986 en el estado de Guerrero. Muere en extrañas circunstancias a sus 64 años de edad Carlos Loret de Mola Méndez, en un supuesto accidente automovilístico, así se dijo oficialmente, en una autovía del estado de Guerrero, gobernado frecuentemente, hay que recordar, por criminales de extrema izquierda, por criminales comunistas. Bueno, ahí tienen la presencia también del ERP y de la CENTE, de muchas organizaciones derivadas del narcocomunismo. Bueno, pues ahí frecuentemente ese estado ha estado gobernado por gente de Echeverría, como era en ese entonces el gobernador, en el 86 era el gobernador Alejandro Cervantes Delgado, ligado al porro delincuente, a su mejor amigo, al criminal Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Otro que también era dirigente de grupos de choque, violentos, de mala educación, grotescos. También hijo del creador del cártel de Sinaloa, Cuauhtémoc Cárdenas era hijo de Lázaro Cárdenas del Río, un junior socialista del analfabeta dictador Cárdenas, que desvió millones de dólares de México para asesinar monjas y sacerdotes durante la Guerra Civil Española. El automóvil, un Mercedes-Benz blindado, por algo estaba blindado, tenía amenazas de muerte,
terminó en el fondo de una barranca. Su hijo, el escritor y periodista Rafael Loret de Mola, ha sostenido que se trató de un asesinato de Estado. Escribió, de hecho, un libro titulado Denuncia, el presidente que no cumplió, algo así. Fue editado por Grijalbo en el año de 1987, un año después de que murió, y reeditado para el año 2006 por el interés que suscita, pues precisamente que no habíamos podido salir de estas mafias, porque si realmente Manuel Barlet Díaz asesinó también al abuelo de Carlos Loret de Mola, pues sería una más de tantas víctimas de este líder criminal en el que se apoyó Andrés Manuel López Obrador para poder ser presidente de la República, además del cártel de Sinaloa y del cártel Los Zetas. Resulta ser que Carlos Loret de Mola Medis tenía severas diferencias con Manuel Barlet y también con el entonces presidente Miguel de la Madrid Hurtado. Curiosamente, también podríamos decir que Manuel Barlet, si controlaba todo lo que ocurría en México en aquel entonces, pues también está muy sospechosa la muerte de el líder de la oposición panista, Manuel Cloutier, que también muere en un extraño, muy, muy extraño accidente de carretera, ¿no les parece? Él tenía severas diferencias con estos líderes criminales. Manuel Barlet, ligado al cártel de Guadalajara, con Rafael Caro Quintero, que se lo llevó ya a los Estados Unidos Donald Trump. Manuel Barlet Díaz, hoy protegido por el narcotraficante Partido Morena. Son palabras mayores. Estoy hablando realmente de monstruos. Recordemos que el asesinato de Enrique Camarena, Enrique Kiki Camarena, agente de la DEA, se planeó precisamente en la casa del cuñado del presidente Echeverría. Y los dos policías que fungieron como testigos de cuál fue esta velada narca, donde se planeó asesinar no solamente a él, sino a otras personas y los negocios de la droga, algo así como un cónclave de narcos y criminales agentes de la DFS, pues precisamente estaba presente Manuel Barlet Díaz para recibir información, para determinar qué era lo que iban a hacer contra personas que estaban tratando de luchar contra el narcotráfico, el inmenso monstruo del narcotráfico en el que convirtió Lázaro Cárdenas del Río desde la década de los 30 a México, en un centro de producción de drogas con la complicidad de los presidentes masones de Estados Unidos, como el presidente Roosevelt, el presidente Truman, entre los más narcotraficantes, hasta generar una crisis de salud pública en los Estados Unidos, con lo cual nos podemos dar cuenta de que pensaban muy parecido a Hugo Chávez sobre la idea de destruir al pueblo estadounidense o subvertir el odioso capitalismo, porque todo esto de la droga tiene que ver con un afán de acabar con la libre empresa, con la propiedad privada, porque el proyecto de las logias Illuminati revolucionario siempre ha sido lo mismo. Y cuando te digan que celebran el 1 de mayo, Día del Trabajo, mentira. Lo que están celebrando es la fundación de esa logia masónica en Baviera, Alemania. Andrés Manuel López Obrador le permitió robar a Barlet todo lo que quisiera de Comisión Federal de Electricidad de 2018 a 2024. ¿Qué crees? Este dato lo tengo mal. Sigue Manuel Barlet Díaz robando a sus 80 y tantos años de edad en Comisión Federal de Electricidad. ¿Por qué? Porque la que dejó sigue sus órdenes. Así como Claudia Sheinbaum recibe órdenes de Andrés Manuel López Obrador. Barlet apoyó a Andrés Manuel López Obrador en suministrar el robo de equipo especializado de Comisión Federal de Electricidad para desviarlo a Cuba comunista. Sheinbaum sigue desviando millones de dólares de barriles de petróleo para Cuba comunista. Al mismo grupo criminal de Lázaro Cárdenas del Río pertenecía Manuel Barlet Díaz, también el narcotraficante presidente Luis Echeverría, asesino y ladrón, quien en varias ocasiones intentó destruir la carrera política del abuelo de Carlos Loret de Mola, Carlos Loret de Mola Medis, incluso destituirlo como gobernador. La familia de Echeverría, ligados al cártel de Guadalajara,
es evidente que Bartlett también tenía un amplio control sobre las policías de México, y cuando se tiene control sobre las policías y ejército de México, lamentablemente tiene el narcorrégimen muy fácil fingir accidentes de todo tipo. El abuelo del periodista Carlos Loret de Mola también se enfrentó a criminales del PRI que eran precisamente parte de esta mafia cardenista. Está el caso, por ejemplo, de Carlos Sansores Pérez, conocido como el Negro Sansores, gobernador de Campeche. Precisamente su hija, el que es muy conocida por su tinte rojo, por cargarle las facturas al Senado de la República de sus gastos personales, Laida Sansores, la que estuvo con Carlos Salinas de Gortari en cargos públicos sin saber nada, hoy es gobernadora de Campeche por el partido narcotraficante Morena. Pero Carlos Loret de Medis tuvo precisamente muchos enfrentamientos con toda clase de gobernadores del narcorrégimen socialista, no solamente con el negro Sansores. En aquel entonces, recordemos que el socialista Luis Echeverría Álvarez utilizó organizaciones terroristas de carácter comunista o socialista creadas por Cárdenas precisamente para asesinar empresarios, como hicieron con Eugenio Garzazada, con la finalidad de censurar la prensa mexicana, quitar los periódicos Los Soles a la corporación García Balseca. Estos periódicos le fueron entregados a un testaferro de Luis Echeverría, conocidos como los Vázquez Raña, que eran sus familiares españoles, y eran los intermediarios, según cables de inteligencia filtrados por Wikileaks, eran los intermediarios con los cuales Echeverría robaba millones de pesos a México y los desviaba a Cuba, donde se lo guardaban. Y se robó el 50% del periódico El Universal. También Echeverría, para tratar de acabar con la libertad de prensa, usó la Liga Comunista 23 de septiembre para privar de la vida al empresario regiomontano Eugenio Garzazada. También tenemos a otras mafias que han sido útiles a este comunismo internacional y que en medida de lo posible el narcorrégimen deja la rienda suelta para que hagan crímenes, luego los reprime para decir no teníamos vinculación, como es el caso de la CENTE, secuestradores y asesinos, o el EZLN, que son los reales asesinos de los indígenas en la masacre de Acteal. También en el caso de Yucatán sería lo que enviaron, el tipo que enviaron contra el gobierno del gobernador de Yucatán, contra Carlos Loret, fue un tal Charras, el tal Calderón Lara, el Charras, que dirigía la CTM de Lázaro Cárdenas del Río, una organización fascista sindical creada para robar los votos y tener turbas violentas al servicio del PRI. Aunque la investigación concluyó en que el Charras fue realmente asesinado por la policía del negro Sansores, padre de Laida Sansores, Morena no menciona nada de esto ni por error, porque sencillamente no les conviene. En su momento también tuvo enfrentamientos con con el político entonces yucateco Víctor Cervera Pacheco, que 2 años después se convertiría en gobernador del estado de Yucatán en 2 ocasiones, para desgracia de ese estado. En 2016, ya muchos años después, 30 años después de su alegado asesinato, de que murió no cabe ni la menor duda, el periodista mexicano Rafael Loret de Mola, su hijo, recordó a su padre en una columna a 30 años de su asesinato e insistió, no fue un accidente, donde comenta: la justicia se pierde hasta la sensibilidad para la libertad, y esto ocurre en especial para el gremio periodístico desde la funesta década de los 80 de la centuria pasada, cuando menos, y 10 años atrás, en cuanto a la descomposición social por obra y gracia de la represión. Fin de cita. Esto lo menciona porque su padre, pues ya vemos que tenía desacuerdos con Echeverría, con López Portillo, pero también con Miguel de la Madrid. En este artículo, Rafael Loret de Mola acusa a Miguel de la Madrid, impuesto por el corrupto José López Portillo, dice, mediante un fraude electoral, que eso incluso salió en el Congreso de los Estados Unidos, cómo se operó el fraude por militares estadounidenses. Como secretario de Gobernación tenía a Manuel Bartlett, el multiasesino, el gran jefe narco de México. Cita textual, que dice que su padre quería, cita textual, evitar una catástrofe,
una catástrofe tratando de detener la oleada de complicidades vergonzosas entre los hombres del poder de esos días, el nefasto Miguel de la Madrid, cuya presencia en el inframundo maya de Xibalbá es segura, o sea que está como en un infierno indígena, no sé por qué. El señor Rafael Loré de Mola hace referencia a este mítico lugar en el Xibalbá. Sería luego interesante revisar, ¿no? Si los mayas creían en el infierno, puede que sí. En el Xibalbá es segura y Manuel Barlet, que está vivo, al menos hasta donde yo sé ahorita está vivo, el cínico asesino y cobarde por esencia, entre otros. Está vivo, pero si te das cuenta, Manuel Barlet nunca viaja a los Estados Unidos de Norteamérica porque no tiene visa, porque no puede, porque es el responsable del asesinato de Enrique Camarena. Esto todo lo tienen en documentos la CIA, el FBI. Loret acusa que las agencias de Estados Unidos, algunas, dígase por ejemplo el FBI y la CIA, se entendían con Manuel Barlet para negocios de la droga. Asegura que hasta sacerdotes sabían de este caso, pero que no podían decir nada por miedo y porque lo sabían todo esto en secreto de confesión. Cita textual, dice: ¿cuánto pasó en aquella ruta de la perversidad entre Ciudad Altamirano y Zihuatanejo, con una última definitiva escala en Vallecitos de Zaragoza, donde don Carlos, se refiere a su padre, fue enterrado como desconocido en una fosa semiclandestina? Agrega también, entre el 5 y el 7 de febrero de 1986, el escritor, periodista y político Carlos Loret de Mola Medis, mi padre, fue cobardemente asesinado, un crimen de Estado sí, aunque algunos mercenarios de la letra impresa, con la sordidez que los caracteriza, minimicen las afrentas que no han padecido ellos en carne propia para presentar los hechos consumados como, entre comillas, patrañas o febriles pensamientos novelistas extraviados como, en más de una ocasión, he señalado como responsable del suceso y no se han atrevido a contestarme, ni mucho menos a presentar en tribunales pruebas suficientes para contrarrestar mis denuncias periodísticas, perdida la fe en los órganos señalados. Él dice que, bueno, no es secreto, en varias ocasiones ha acusado a Manuel Barlet Díaz de ser el asesino de su padre, el exgobernador de Yucatán. Y si hubiera una falsedad, pues dice, pues demándame por difamación, demándame por daño moral, demándame por lo que quieras, por estar incitando a algo en tu contra, pero como no tienes nada con qué responderme, mejor te quedas callado y te haces el loco. Ya hemos visto que Manuel Barlet siempre se hace el desentendido, el extraviado sobre todas las acusaciones que pesan en su contra. Como por ejemplo tener un centro de torturas, así con cadenas y peor que la Inquisición. Si te estás imaginando que eso era cosa del pasado, en el 85 con el terremoto se cayeron edificios y quedó expuesto todo el centro de tortura, de asesinatos que tenía la Fiscalía. Agrega que Manuel Barlet fue un policía, perdón, la Secretaría de Gobernación, que siempre fue el instrumento de represión, porque Lázaro Cárdenas del Río creó el antecedente del CISEN. La Oficina de Información Política, pues era dentro de la Secretaría de Gobernación el aparato de inteligencia para desprestigiar, secuestrar o asesinar opositores políticos, fueran periodistas, fueran líderes religiosos, fueran activistas sociales, periodistas, a todos podían ser víctimas de la DFS, de la Unidad de Inteligencia Política. Agrega que Manuel Barlet fue un policía de represión política que incluso superó en sus crímenes o en su poder de espionaje, vigilancia, amedrentamiento al jefe del FBI, J. Edgar Hoover, que fue legendario por tener archivos de todos. O sea, ahí nadie era inocente hasta que se demostrara lo contrario, sino que tenía los expedientes de todo. Hiciste esto, fuiste a comprar algo, fuiste a comer a tal lugar, te reuniste con tal persona, hablaste esto por teléfono, dijiste esto en la radio, en un medio de comunicación, escribiste algo en un cuaderno, lo que fuera, lo tenía él en unos archivos, en unos amplios archiveros
cuando todavía no se digitalizaba la información, listo todo para proceder en contra de personas. Curiosamente, no le hacía nada J. Edgar Hoover a la mafia judía italiana, a la mafia de Meyer Lansky, a esas mafias del tráfico de combustible, perdón, de alcohol adulterado, no les hacía nada. Bueno, pero ese es otro caso, eso es muy allá en los Estados Unidos de Norteamérica, aunque el FBI sí que tuvo mucha presencia también en México. Pero Manuel Bartlett no se quedaría atrás, o sea, estamos hablando de que Manuel Bartlett sería peor que un jefe de la KGB, que un Laurent Iberia. Pensemos. Dice, no entendemos cómo alguien acusado por pederasta, dice Rafael Loret de Mola, por las voces de 11 pequeños abusados en Cancún, siga siendo jefe de la bancada priista en el Senado o un represor de cepa tránsfuga pretenda convencernos de que ahora sí es de izquierda y sirve a la causa de la renovación supuestamente abanderada por Andrés Manuel. Me refiero, claro, al también senador, entre comillas, electo por el PT y ahora morenista, Manuel Bartlett Díaz, el Hoover mexicano, indefinido y cobarde, refugiado bajo los pantalones del ícono de las libertades, a quienes tanto persiguió y criminalizó. Pantalones del ícono de los liberales, a quienes tanto persiguió y criminalizó. Pues sí, porque como he comentado, la DFS agarraba parejo, o sea, no solamente perseguían, secuestraban y asesinaban líderes de extrema izquierda, guerrilleros terroristas, que eso, pues, por demás, la verdad, ustedes saben cómo es mi forma de pensar, estaba tal vez bien, porque esos eran asesinos. Lo que no te cuentan es que esos mismos asesinos fueron creados por este mismo narcosistema para matar opositores realmente importantes políticos, gente respetable como Eugenio Garza Sada. Y ya una vez que mataban a los que habían a los que habían señalado como sus enemigos por ser representantes del capitalismo opresor, por ponerles un ejemplo, imagínate cualquier analfabeta hoy de 16 años que se puede contratar, darle una pistola para que vaya a matar a alguien, le dicen que les van a dar 2,000 pesos y ya con eso se conforma. Bueno, pues eso es precisamente lo que creó el narcosistema para después llegar y matar al asesino y decir, pues nosotros somos los buenos, nosotros siempre quisimos acabar con eso, como hicieron recientemente asesinando a Vidales, el que disparó 6 veces por la espalda a Carlos Manso y después el disparo número 7 en la cabeza fue para el asesino, para silenciarlo, para que no se sepa quién ordenó la muerte del líder antinarco del Nayib Bukele mexicano, Carlos Manso. Así funciona esto. Dice, y con justa razón, que Manuel Bartlett, ¿de dónde iba a resultar revolucionario? Al menos de esa índole, ¿no? De la índole... Es que está muy mal interpretado, o sea, en la idiosincrasia mexicana se tiene la idea de que estos movimientos de izquierda serían contra el PRI, cuando el PRI era precisamente una organización socialista, revolucionaria. Por eso toleraba dentro de su cuerpo a criminales como Andrés Manuel López Obrador, a Carlos Madrazo. Por eso es que podía tolerar esa escoria social. Usted escuche cómo hablaba un priista y todo el discurso es socialista, masón y socialista, anticatólico, laico, laicista. Todos los grandes criminales de la izquierda, ahí Lázaro Cárdenas, Plutarco Elías Calles, Zapata, cuando todos ellos se odiaban y se hubieran asesinado si los ponían en una misma habitación, se hubieran asesinado entre ellos. Todos criminales, todos líderes satánicos de izquierda, pero de izquierdas distintas. Y bueno, de alguna forma, porque este discurso chavista, porque este discurso marxista siempre se le ha vendido a los jóvenes como, bueno, a los estudiantes de escuelas públicas como el ideal nunca realizado, ¿no? El ideal que nunca se ha logrado conseguir, aunque hoy afortunadamente creo que son cada vez menos los que creen en ideologías viejas, trasnochadas como el anarquismo o el marxismo. Saben que son cosas inviables, ¿de qué me hablas? Esas son tonterías, yo lo que quiero es jugar algo en redes sociales, o sea,
Las ambiciones como que se han ido también a otro punto. Digo, al menos no están, creo, no están haciendo daño a nadie, más allá de algunas veces a sí mismos. Pero, pero, en ese entonces, y hasta hace poco, siempre se ha sostenido que todas esas tonterías de izquierda pues serían el ideal de lo bueno, ¿no? Y por eso es que lo menciona así. ¿De dónde a Manuel Bartlett le salió lo de las luchas sociales? Las mentiras estas de Andrés Manuel López Obrador. Y a Andrés Manuel López Obrador, ¿de dónde le surge la amnesia? ¿De dónde desarrolló súbitamente demencia senil? ¿No? Para olvidarse de todo lo que acusaba en el pasado a Manuel Bartlett. ¿Por qué de pronto se le olvidó todo esto y lo integró al aparato criminal de Morena? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue el proceso de amnesia? El proceso de lavado de cerebro, el proceso de olvidar todo lo que decía y además otros más tontos, por no decir una palabra con P, otros más tontos que seguían a López Obrador. ¿Cómo de pronto se les olvidó todo esto? ¿Cómo de pronto yo me encontraba gente estúpida diciéndome que Manuel Bartlett se hizo bueno, que ahora sí ya no va a robar? ¿Por qué no va a robar? Porque ahora está con Andrés Manuel. Ay, pues qué pena, ¿no? Qué pena. La verdad, qué pena. Qué pena que pienses así. Y ya de todo lo robado, tampoco lo va a devolver. No, pues eso tampoco. Ya lo caído, caído, ¿verdad? Qué vileza. Explica, explica Rafael Loré de Mola que el asesinato de su padre lo hicieron militares en Guerrero, y que ellos se tienen que callar de todas las cosas que han hecho bajo órdenes de este sistema criminal que nos oprime. Muy cierto. Lo comparó, inadecuadamente a mi juicio, Rafael Loret de Mola lo comparó con Tlatelolco, cuando él mejor que nadie debería de saber que eso lo hizo Carlos Madrazo y que fue una estrategia completamente distinta. No hubo represión por parte del ejército, el mitin ese se realizó completamente. Lo malo fue los 4 con ametralladoras que llevó Carlos Madrazo, que puso en la azotea del edificio Chihuahua y luego dispararon contra los militares y policías para generar una balacera y decir que fue represión. Rafael Loré de Mola en 2016 le tiró también piedras al mejor amigo y socio criminal de Andrés Manuel López Obrador, el expresidente Carlos Salinas de Gortari. Por si no lo sabías, son aliados. Dice, digamos el tamaulipeco Manuel Muñoz Rocha, protegido por las autoridades estadounidenses y en clave fundamental para la consumación del asesinato de Francisco Ruiz Massieu en septiembre de 1994. Eliminaron a el padre de Claudia Ruiz Massieu, precisamente por las diferencias que tenía con Carlos Salinas. Una trama muy fuerte también con el cártel del Golfo, que hoy ya se les olvida a muchos, hoy quisiera Morena que se les olvidara también. Explicó que Miguel de la Madrid, a su juicio, era alcohólico, y no lo menciona él, pero a mí me corrió también el testimonio de que él estaba en la misma secta satánica que Irma Serrano y el actor Ernesto Alonso. Y aquí empieza a enumerar algunas cosas que llaman la atención. Dice, número 1, Miguel de la Madrid, sin duda el más cobarde de los exmandatarios del país, ya extinto bajo los humos etílicos y las incapacidades mentales. Durante su periodo cayeron 84 periodistas y pudieron ser más si sumamos a los desaparecidos, quienes nunca fueron declarados, como se hace hoy, oficialmente muertos. Igual que hace López Obrador y Claudia Sheinbaum diciendo que no están muertos, están desaparecidos y que están desaparecidos porque quieren darse a la fuga, porque no quieren que los encuentren sus propios familiares. De pronto todo el mundo se hizo muy ingrato, ¿no? De pronto todo el mundo quiere desaparecer. También dice que Manuel Bartlett asesinó al periodista Manuel Bendía. Esto pues lo tenemos bien, ¿no? Lo hemos visto en repetidas ocasiones, muchas fuentes señalan esto. Por ahí a un familiar también del masón, asesino, ladrón, traidor a la patria, presidente Álvaro Obregón, también tendría una participación porque todos estos criminales se siguieron reciclando dentro de los mismos organismos. 2. Su esbirro Manuel Barlet Díaz, el patético anciano que se refugia en Andrés Manuel para seguir gozando de la impunidad a lo largo de su trayecto siniestro, fue él, sin duda, quien preparó el escenario como igual lo hizo, y tengo pruebas suficientes,
como el crimen contra Manuel Buendía Telles Girón en mayo de 1984. En todo lo demás dice: 3. El repugnante e inculto cacique yucateco Víctor Cervera Pacheco, morfológicamente azotado por la envidia y la ambición, quien se prestó al juego de Manuel Barlet y nunca fue capaz de darle la cara a don Carlos Loret de Mola Medis cuando éste le pidió enfrentarlo sin intermediarios, o sea, cara a cara. El tipo aquel, quien ya no está en esta tierra, otro reo del inframundo, corrió a esconderse. 4. El general, y este sería el de los ejecutores del asesinato contra el exgobernador de Yucatán, el abuelo del periodista Carlos Loret de Mola, es Juan Arévalo Gardoquí, quien se prestó para dramatizar el escenario de la barbarie en el retén de un lugar llamado el Guirindalito, cerca de Filo Mayor, donde fue hallado el cuerpo sin vida del periodista desarmado previamente y enterrado vilmente del señor Carlos Loret de Mola Medis, y entre ellos los sicarios René Peláez, Antonio Nogueda Carvajal y otros más. De ellos hablaremos otro día. Pues le tomamos nota y a ver si lo encontramos cuando habló de estos que serían los asesinos materiales, no los intelectuales, del abuelo de Carlos Loret de Mola. O sea, lo que yo intento probar con todo esto que estoy narrándoles y que estoy seguro que no van a escuchar pues en otra estación, en otro canal, es probar cuáles son las raíces de este odio que tiene Morena contra Carlos Loret de Mola, porque Carlos Loret de Mola también se especializó en conocer las perversidades o las suciedades de Andrés Manuel. Sabemos que de ambas partes, de ambos lados, hay fuertes motivaciones personales. Esto obviamente tú no te puedes apartar, no te puedes abstraer de lo que le han hecho a tu familia. Yo no me puedo abstraer, por ejemplo, de los crímenes que hicieron a mi familia en la Revolución Mexicana, de los despojos de toda su riqueza durante la Revolución Mexicana. No puedo, es como fuera algo contra natura. Forzosamente uno hace el balance de aquellas cosas en nuestra vida que no fueron y que fueron derivadas de todo esto. Hay muchas cosas por las cuales nunca, nunca de los nuncas podrían unirse el agua y el aceite. Bueno, pues la anécdota también cuenta, dice: si en 1986 se hubiera dado la corrida del aniversario en la Plaza México, don Carlos no hubiera viajado camino a la muerte, o sea, no hubiera tenido que ir allá a Guerrero. Este día, cuando menos, no fue así y lo perdimos para siempre. Pese a ello, conservamos sus derechos de apartado, adquiridos hace más de medio siglo, y no dejamos de honrarlo y portando su sombrero tejano desde sus quintas de tendido en sombra. Hace unos días, mi querida Tlaxcala, el estado de Tlaxcala, o no sé qué es, sí, el estado de Tlaxcala, clamé en pro de la fiesta brava, o sea, de las corridas de toros, contrarrestando los pobres argumentos de la parvada de antitaurinos, a quienes espero no encontrarme a las afueras de la Plaza México. Hay que recordar, por ejemplo, lo que hizo, ¿no? Clara Brugada tortura a los perros, los desaloja del, ¿qué? Era refugio animal franciscano, pero luego dice que ella defiende los derechos de los toros. Una vil hipocresía de Clara Brugada, porque esos animales incluso pueden ser condenados a extinguirse, porque si no sirve para eso el toro de Lidia, entonces no servirá para absolutamente nada. Si estos santis visitaran el campo bravo de Tlaxcala, entenderían que no hay quien ame más al toro de Lidia que los toreros, ganaderos y los aficionados. Así que considera infundadas injurias los que se oponen a las corridas de toros. Deja su correo electrónico loredemola.rafael@yahoo.com y nos dice: la vida está siempre en un hilo, por ello siempre es urgente aprovecharla, el corto lapso para sacudir al mundo, dice el señor Rafael Loret de Mola, que escribió ese libro, La denuncia, el presidente que no cumplió.
de 1987, hablando o retratando el magnicidio, el asesinato de su padre por Manuel Barlet Díaz, con la complicidad del presidente de ese entonces, Miguel de la Madrid, que Miguel de la Madrid impone en la presidencia de México a Carlos Salinas de Gortari. Después de eso, muere en extrañas circunstancias Manuel Cloutier, todo muy extraño, ¿eh? Y posteriormente, ya saben todo lo que ocurrió, ¿no? Pasamos de mano en mano con los hombres de Carlos Slim, que nos hacen el fraude del FOA-PROA junto con, fíjese, cómo nos engañan que son enemigos, cuando tanto Andrés Manuel López Obrador como Felipe Calderón formaron parte, pieza central junto con Cedillo para hacer el atraco del fraude del FOA-PROA a favor de Carlos Slim y de BlackRock. Esto no te lo cuentan tampoco en ninguna otra parte. Conclusiones, Loret de Mola, si bien viene aparentemente de un linaje revolucionario y podríamos considerarlo como un progresista, si bien no un comunista, no estuvo o no ha formado parte del PRI, nunca ha aspirado a un cargo político. No siguió en la política. Los Loret fueron expulsados completamente de la política, no son gobernadores, no son alcaldes, como las familias de parásitos que son los Cárdenas, como Cárdenas Batel. Nunca fueron del estilo criminal de los Cárdenas, de Carlos Madrazo o de Andrés Manuel López Obrador. Podemos decir que dentro del PRI eran lo más decente, como también lo fue el presidente Gustavo Díaz Ordaz, que así como lo viene el presidente Gustavo Díaz Ordaz, era un ferviente seguidor del anarquista Emiliano Zapata, sí, aunque te suene algo extraño, tenía admiración por ese asesino y violador, pero no eran, hagan de cuenta, ni siquiera así eran parecidos a estos genocidas, como Andrés Manuel López Obrador, Claudia Sheinbaum, Carlos Madrazo, Luis Echeverría, José López Portillo, etcétera. No eran así, no eran los Loret, no era este político yucateco, no era parecido al multiasesino, narcotraficante, torturador, ladrón Manuel Barlet Díaz, al que, al que hasta 2018 la izquierda acusaba de un fraude electoral en 1988 a favor de Carlos Salinas de Gortari. De pronto se les olvidó. De pronto, al igual que Andrés Manuel, sufrieron de una repentina y conveniente amnesia. Y Barlet se hizo bueno, se hizo santo, puro, pulcro, como también se les olvidó que era su enemigo Hernán Bermúdez Requena, el líder de la Barredora, cuando era gobernador de Tabasco Adán Augusto López, por Morena. Resultó líder de la Barredora, pero a ellos se les olvidó que de antes lo odiaban porque era de la DFS. Cuando no controlaban la DFS, cuando el aparato de asesinatos no estaba a su servicio, es malo. Cuando lo dirigía Cárdenas, es bueno matar opositores políticos, reprimir, es bueno, porque es nuestro. Cuando ya no fue suyo, entonces fue malo. Y cuando Hernán Bermúdez Requena volvió a trabajar para ellos, matar para ellos, robar para ellos, lavar dinero de drogas, llevar avionetas con fagos de billetes desde Sudamérica a Tabasco, entonces se hizo bueno. Ahí se volvió bueno. Ahí el dinero malo se hizo bueno. Qué sorpresas, ¿no? Así la inmundicia de Andrés Manuel López Obrador, sus incongruencias. Ya lo sabía también el ejército mexicano, como lo reveló las filtraciones de Guacamayas, que Hernán Bermúdez Requena era de esa organización criminal, junto con el cártel Jalisco Nueva Generación, socios, y Andrés Manuel López Obrador dijo que no actuaran, que no hicieran nada, que siguiera siendo el secretario de Seguridad de Adán Augusto López. Bueno, pues ahí tienen otro ejemplo de los socios de Barlet, porque Barlet, como jefe universal o federal de la DFS, también fue jefe de Hernán Bermúdez Requena, pero esto no te lo cuentan tampoco en ninguna otra parte. O sea, como que la prensa siempre habla de estas cosas como muy focalizado, como narrativas muy aisladas, que bueno, pues te dan las piezas de un rompecabezas, pero tú ni siquiera sabes en qué rompecabezas va. Bueno, pues yo te estoy integrando aquí todo esto para lograr un poco de desprogramación.
Por tales circunstancias, por la circunstancia de que Manuel Barlet fue adversario, perdón, fue Carlos Loret de Mola Medis fue adversario de Manuel Barlet. Esto lo hace un aliado histórico en la lucha contra esta vieja mafia de tiranosaurios. De pronto, como si fuéramos eh, Morena se aprovecha, quiero decir, Morena se aprovecha que en algunos grupos de catolicismo, de pronto como si fuéramos nazis, buscando árboles genealógicos de pureza aria, se busca entre los católicos como una pureza racial, como una pureza política, que los morenistas no tienen, desde luego que nunca han tenido, porque son nietos, bisnietos de asesinos y violadores de la Revolución Mexicana. Saben cómo dividirnos a nosotros las personas conservadoras y intentan ponerle el negrito en el arroz a Carlos Loret de Mola diciendo, no, pero es que ese, fíjate que es masón. ¿Y las pruebas de que es masón? Dime qué logia, dime qué grado, porque no lo encuentro. Si él está bautizado, si él dice públicamente que es católico, sabes que no es común que un masón se diga católico. Los que se opusieron al desafuero del terrorista López Obrador, recordemos que fueron todas las logias masónicas tomados de la mano en el Zócalo de la Ciudad de México, donde incluso hicieron rituales ocultistas. La masonería, por tanto, siempre ha sido alcahueta de los crímenes del comunismo, de los crímenes narcotraficantes de Andrés Manuel López Obrador. No me vengan con el cuento de que no saben nada o que de pronto dicen que no quieren tener contacto con él. La masonería ha sido la organización alcahueta, indiferente, relativista, antifilosófica, que más ha favorecido precisamente los avances de criminales como Andrés Manuel. Nunca hemos visto que los masones, que sobre todo saben cómo matar personas, saben cómo asesinar personas por la espalda, porque lo han hecho muchas veces, nunca vimos que le hicieran algo a Andrés Manuel. Nunca vimos que se coaligaran así agarrados de las manitas en el Zócalo de la Ciudad de México contra este criminal. Así que dejen de estar también enviando comunicados de los masones diciendo que no sabemos de qué nos hablas, porque saben perfectamente de lo que estamos hablando. Rafael Loret de Mola ha expuesto en el pasado también muchas otras cosas sucias de los priistas que ahora conforman Morena, muchos de los cuales formaban parte de la denominada cofradía de la mano caída, pues llegaron a ser funcionarios prostituyéndose homosexualmente. Menciona que también Manuel Barlet, contrario a lo que se cree, tendría una desviación bisexual que le permitió también allegarse de ciertos contactos y poderes pagados con favores sexuales, según dice en su libro Escándalos Políticos, donde también a uno de los hijos de Miguel de la Madrid lo ubica como parte de la cofradía de la mano caída. ¿Cierto? ¿Falso? Hay muchas cosas que de pronto se pueden deducir de estos esquemas políticos. Evidentemente no soy un especialista en el periodo de la Madrid, aunque sí sé cosas. Sobre todo hay que tener siempre en una parte lo que está oficialmente confirmado y en otra los incidentes y en otra lo que se dice, los testimonios. Y cuando sumas estas tres, te puedes dar cuenta de muchas cosas. Sí, no, por qué, tal vez no. Porque también es cierto que hay mucha contrainteligencia. Pero si Rafael Loret de Mola lo comenta es que había demasiado material o incluso políticos que hablan desde el anonimato que te lo pueden confirmar de toda esta clase de cosas. Eso explicaría por qué también dentro de la política fue rápidamente como una secta, cayendo en una rápida degradación moral. Y bueno, pues esta es la historia, esta es la respuesta a aquella pregunta que se nos había formulado. Carlos Loret de Mola es masón. Yo concluyo, puedo deducir de todo esto que no, porque pues si fuera, estaría apoyando el proyecto de Andrés Manuel López Obrador, que es perfectamente acorde a los programas de estudio de la CERLAC, de la UNESCO, que es perfectamente acorde a la Agenda 2030, y parece ser que Loren no está alineado a eso porque si no,
no sería de las pocas voces críticas y además un sujeto que es particularmente odioso para el peor presidente de la historia de México, que es Andrés Manuel. Debe de tener algún mérito y no es precisamente por esa vía perversa de la masonería. Gracias por tu atención y seguimos. Donativos. Aportaciones libres y voluntarias al programa sin monto mínimo. Días disponibles. Donativo en Banco Azteca. Número clave 12 71 80 01 30 21 58 86 18. Gracias por tu ayuda. Recuerda que todas tus aportaciones ayudan a mantener este programa. Más información o contratar anuncios, comunícate al correo h.rosales@gmx.us. Continuamos. Mensaje de Ancona Residencial. Se acabaron nuestras casas en Uriangato y a Paseo el Grande. Se compraron todas, pero aún tenemos en Salamanca. Próximamente Fraccionamiento Sura en Celaya, con 2 circuitos tipo Domecq y Zenaida, con piscina, área de juegos, deporte al aire libre. Aquí te muestro parte de los interiores. Tu nuevo hogar te espera. Aceptamos Infonavit, Fobiste, créditos bancarios, Caja Popular Mexicana, pagos al contado. Para mayor información o concretar una cita, envía un WhatsApp al teléfono 461 143 44 59 461 143 44 59. Mónica Hernández, tu asesora de confianza, invita con toda la información que tú necesitas para decidirte a adquirir aquí tu nuevo hogar. Ancona Residencial, seguridad, plusvalía y el hogar que tu familia necesita. Últimas Casas.